¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero peso de las promesas que hacemos? Muchas veces hablamos sin reflexionar, juramos eternidad sin imaginar que algunas palabras no se desvanecen ni con la muerte. Pero, ¿y si te dijera que un simple juramento fue capaz de atravesar la barrera entre la vida y la muerte? Parece sacado de una película, pero esta es una de esas historias que desafían la lógica y nos hacen cuestionar todo lo que sabemos. En una aldea aislada, rodeada de antiguas tradiciones y creencias profundas, un joven hizo un pacto de amor eterno con su mejor amigo, su perro. Para él, era solo un gesto de cariño, un símbolo de amistad inquebrantable. Lo que no sabía era que, en lugares donde el misticismo y la espiritualidad son tan fuertes como las mismas montañas, ciertas palabras pueden convertirse en cadenas invisibles, atrapando almas entre dos mundos. Lo que sucedió después dejó a toda la comunidad perpleja. Comenzaron a aparecer señales extrañas, los objetos se movían solos, y el perro, aquel que más sentía la ausencia de su dueño, parecía percibir algo que nadie más veía. ¿Sería posible que una promesa hubiera traído a alguien de regreso del más allá? ¿O acaso el amor verdadero realmente nunca muere? Prepárate para una historia que te hará replantear el poder de las palabras y lo que sucede cuando se jura algo, sin considerar las consecuencias. El vínculo entre un hombre y su perro es algo que trasciende el tiempo. En una aldea andina, donde las creencias sobre el más allá están tan arraigadas como las montañas que la rodean, un joven y su fiel compañero caminaban lado a lado, inseparables. Entre juegos y silencios compartidos, surgió una promesa: estaremos juntos para siempre, pase lo que pase. Una frase dicha con amor, pero sin la verdadera noción del peso que llevaba. Él creía que su sentimiento era suficiente para desafiar cualquier destino, sin imaginar las consecuencias que ese juramento tendría sobre su futuro. La abuela del joven siempre le decía que las palabras tienen poder. Los ancianos de la aldea contaban historias sobre promesas hechas y jamás rotas, advirtiendo sobre el impacto invisible de las palabras dichas con el corazón. Pero, ¿quién toma en serio esas advertencias cuando la juventud aún brilla en los ojos? Para él, el perro era más que un amigo, era su único compañero, su hermano de alma. Y, como prueba de ese lazo eterno, compartieron un collar entre los dos. El joven nunca pensó que su juramento podría convertirse en una cadena, un vínculo entre este mundo y el otro. Sin embargo, la vida tiene formas misteriosas de poner a prueba las certezas humanas. Creemos que controlamos nuestros destinos, pero, a veces, solo somos piezas de un tablero más grande. Cuando ocurre lo inesperado, cuando la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanece, es cuando comprendemos el peso de nuestras palabras. Pero, ¿es posible dar marcha atrás cuando un juramento ya ha sido hecho? En aquella comunidad, la muerte nunca fue vista como un final absoluto. Desde pequeños, todos aprendían que el velo entre los vivos y los muertos era delgado, permeable. Las historias sobre espíritus que permanecían entre los suyos, lazos que no se deshacían ni con el tiempo, formaban parte del día a día. Las montañas, los ríos e incluso el viento cargaban secretos ancestrales. Era como si la misma tierra atestiguara que algunas promesas nunca mueren. Por eso, cuando el joven hizo su juramento de amor eterno al perro, quizás sin darse cuenta, grabó esa promesa en un plano mucho más allá de lo físico. En la tradición andina, las palabras son sagradas, llevan una fuerza que trasciende la existencia terrenal. Los antiguos decían que ciertos pactos no pertenecen solo a los vivos. Y si hubiera escuchado esas historias con más atención, quizás habría sabido que algunos juramentos pueden resonar para siempre. Pero la vida, implacable, no espera a que nadie comprenda sus misterios. Cuando la tragedia llega, no manda avisos. El destino, moldeado por cada decisión, sigue su curso sin importar los arrepentimientos. El joven, tan seguro de su amor inquebrantable, nunca imaginó que su promesa se convertiría en una prisión, no solo para él, sino también para su fiel compañero. Desde pequeño, la abuela del joven siempre le advertía sobre el poder de las palabras. Le contaba historias de promesas que jamás pudieron romperse, de juramentos que se convirtieron en maldiciones y de palabras que sellaron destinos. Para ella, un compromiso verbal no era solo un sonido lanzado al viento, sino un nudo invisible, imposible de desatar. Su nieto escuchaba con desdén, sonreía y movía la cabeza sin darse cuenta de que, algún día, cada una de esas palabras regresaría para atormentarlo. En el pueblo,
Todos conocían relatos de aquellos que juraron amor eterno y fueron perseguidos por sombras del pasado. Promesas hechas frente a las montañas, a orillas de los ríos sagrados, eran vistas como pactos sellados con el propio universo. Cuando el joven miró a los ojos de su perro y prometió estar a su lado para siempre, creyó que solo estaba expresando su afecto. Pero, ¿ve el destino las promesas de la misma manera que los humanos? ¿O acaso algunas palabras llevan un peso que ni el tiempo puede borrar? Lo que nadie le dijo es que, una vez que se pronuncia una palabra, ya no pertenece a quien la dijo. Como un eco que nunca se disipa, ciertos juramentos atraviesan barreras y desafían la lógica. Él aprendería esto de la peor manera posible, cuando la línea entre la vida y la muerte comenzara a desvanecerse ante sus ojos. En un gesto de puro amor, el joven retiró de su cuello un collar sencillo pero cargado de significado. Con un nudo firme y una mirada llena de convicción, lo colocó en el cuello del perro, sellando su compromiso. Esto significa que siempre estaremos juntos, dijo, sin imaginar el verdadero peso de sus palabras. Para él, era solo un símbolo de amistad, una forma de expresar lo que ya sentía en su corazón. Pero en un mundo donde las promesas tienen vida propia, cada palabra dicha puede ser un hilo que teje destinos más allá de la comprensión. El perro, leal e inocente, aceptó el regalo con la alegría de quien no cuestiona el futuro. Para él, la presencia del joven era todo lo que importaba. Pero los ancianos sabían que ese tipo de juramento no se hace a la ligera. En la tradición andina, los objetos intercambiados durante promesas se convierten en lazos espirituales, conexiones que trascienden los límites del tiempo. Y cuando la vida decide tomar un rumbo inesperado, esos lazos pueden transformarse en cadenas invisibles, atrapando almas entre mundos. El joven creía que su amistad era eterna, pero nunca se preguntó qué pasaría si uno de los dos partiera antes. ¿Podría deshacerse un lazo tan fuerte? ¿O acaso, sin darse cuenta, había sellado un pacto que ni la muerte misma podría romper? Las respuestas llegarían más rápido de lo que imaginaba, y de una manera que nadie podría prever. La muerte nunca avisa cuando está a punto de llegar. En una mañana que parecía igual a todas las demás, el destino se impuso de manera cruel y repentina. El joven, que tantas veces corrió por los campos junto a su fiel amigo, no volvería a casa. Un accidente trágico le arrebató la vida, dejando atrás solo recuerdos y un perro que nunca comprendería el significado de la ausencia. Pero había algo más, algo que nadie podía ver, una promesa que no podía ser deshecha. El perro permaneció en el lugar donde su dueño partió, esperando, olfateando el suelo, aullando hacia el vacío. No sabía lo que era la muerte, solo sentía que algo estaba mal. Sus ojos buscaban al amigo en cada rincón, sus orejas se levantaban con cada sonido familiar. Pero lo que más dolía era la ausencia de aquella voz, de aquella presencia que siempre estuvo allí. Para él, el joven no se había ido, solo estaba tardando más de lo habitual en regresar. El tiempo pasó, pero algo extraño comenzó a suceder. La promesa hecha por el joven parecía haber dejado una marca en el mundo. El perro empezó a notar señales, pequeños detalles que desafiaban la lógica. El collar en su cuello parecía llevar una presencia, un peso invisible. ¿Pero era solo nostalgia? ¿O había algo más, algo que ni siquiera la muerte podía borrar? Todo comenzó de manera sutil. Un aroma familiar llenaba el aire, un olor que solo podía pertenecer al joven que partió. El perro, atento, levantaba la cabeza y olfateaba el ambiente, pero nada más que el viento cruzaba su camino. Luego vinieron los objetos que cambiaban de lugar. La manta del joven, que antes permanecía intacta, amanecía revuelta, como si alguien aún se acostara allí. El cuenco de agua del perro se movía de un día para otro sin que nadie lo tocara. Pequeñas perturbaciones que, para los incrédulos, serían solo coincidencias. Pero para quienes comprendían las historias de aquella tierra, aquello era una señal clara. El perro comenzó a reaccionar de manera inusual. En medio de la noche, gruñía hacia el vacío, ladraba a las sombras, corría de un lado a otro como si estuviera siguiendo algo invisible. Su instinto le decía que su dueño seguía cerca, pero de una forma que los vivos no podían entender. El collar en su cuello parecía calentarse en ciertos momentos, como si la promesa hecha tiempo atrás aún tuviera vida propia. Era como si el joven hubiera encontrado una forma de regresar, o tal vez nunca se hubiera ido del todo. ¿Pero hasta dónde puede permanecer un espíritu entre los vivos?
¿Y si la promesa era tan fuerte como para traer de vuelta al joven, qué significaba eso para su alma? La comunidad comenzó a notar lo que estaba ocurriendo. Era algo que ya habían visto antes, algo que requería comprensión y, sobre todo, un ritual para liberar a quien había quedado atrapado entre los mundos. Y solo había una persona que podía ayudar a entender esta situación, el sacerdote del pueblo. Intrigado por los extraños acontecimientos, un amigo del joven, quien se hizo cargo del perro tras su muerte, decidió buscar respuestas. Conocía las historias del pueblo y sabía que ciertas promesas no podían ser ignoradas. Al llegar al templo, encontró al sacerdote, un hombre de mirada sabia y voz serena, que lo escuchó atentamente antes de dar su respuesta. Tu amigo hizo un pacto sin darse cuenta. Las palabras dichas con el corazón llevan un peso que trasciende la vida. Mientras esa promesa no sea deshecha, su alma no encontrará descanso. El joven guardó silencio por un instante, procesando cada palabra. Recordaba el juramento hecho por el fallecido, el collar entregado al perro como símbolo de un lazo eterno. Ahora, todo tenía sentido. El espíritu no estaba allí por casualidad, estaba atrapado, aún tratando de cumplir su promesa. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó ansioso. El sacerdote sonrió levemente, como si ya supiera que esa pregunta llegaría. Si se creó un lazo debe deshacerse. Se necesita un acto de amor, de la misma manera en que fue hecho antes. El ritual debía realizarse en el mismo lugar donde se había sellado la promesa. El collar, que unía a los dos en vida, debía ser devuelto, no como una señal de separación, sino como un gesto de liberación. El joven comprendió la gravedad de la situación. No se trataba de olvidar ni de romper el vínculo con quien partió. Se trataba de permitir que el amor siguiera su curso, sin convertirse en una cadena. Y así, se dirigió al lugar sagrado, sabiendo que ese sería el último adiós. El sol comenzaba a ponerse cuando el joven llegó al lugar donde todo comenzó. El perro lo acompañaba, sus ojos atentos como si sintiera que algo importante estaba a punto de suceder. La brisa llevaba una energía distinta, casi palpable. En el punto exacto donde se había hecho la promesa, el joven se arrodilló y sostuvo el collar con firmeza. Miró al cielo y con voz temblorosa pero decidida, susurró palabras que solo el viento podría llevar. Te libero, amigo mío. Nuestro amor nunca será olvidado, pero ahora puedes descansar. El perro, como si entendiera el significado de aquel momento, dejó escapar un pequeño gemido y bajó la cabeza. El collar fue colocado con cuidado sobre la tierra, la misma que había sido testigo del juramento inquebrantable. Un profundo silencio invadió el lugar, como si el mismo tiempo se hubiera detenido para respetar ese instante. Y entonces, algo sucedió. Un leve soplo de viento levantó hojas secas alrededor del collar, girándolas suavemente antes de desvanecerse. El peso invisible que rondaba el lugar pareció disiparse. El joven respiró hondo, sintiendo una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. El perro se acercó y apoyó la cabeza sobre sus piernas, como si le dijera que todo estaba bien ahora. En ese momento, comprendió, el amor verdadero no ata, libera. El lazo entre el humano y su fiel compañero no se había roto, solo se había transformado. Pero, ¿realmente el espíritu del joven se había marchado? ¿O una parte de él siempre viviría en aquellos que lo amaron? Una brisa inesperada sopló con suavidad, envolviendo al joven y a su perro como un abrazo invisible. Era un viento distinto, cálido y reconfortante, como un susurro de despedida. El perro levantó la cabeza, olfateando el aire, y por un instante, sus ojos brillaron con un reconocimiento profundo. Soltó un pequeño ladrido, no de miedo, sino de saludo. Era como si, de alguna manera, supiera que su dueño estaba allí, en paz, despidiéndose por última vez. El joven permaneció en silencio, observando la naturaleza a su alrededor. El cielo parecía más claro, la atmósfera más ligera. Por primera vez desde la tragedia, sintió que su amigo ya no estaba atrapado entre los mundos. La promesa, antes una cadena invisible, se había convertido en un recuerdo, una memoria que siempre viviría en él y en el perro. La vida seguiría su curso, y el dolor de la pérdida, aunque nunca desaparecería por completo, finalmente podría dar paso a la gratitud por el tiempo compartido. Entonces, una pregunta inevitable surgió en su mente. ¿Cuántas promesas se han hecho sin que sus verdaderos significados fueran comprendidos?
¿Cuántas palabras se han dicho sin pensar en las consecuencias? El joven había aprendido de la manera más dura que lo que decimos moldea realidades, que nuestros compromisos tienen peso. Pero, ¿todos tienen esa conciencia? ¿O será que, en algún lugar, promesas olvidadas aún atan destinos de forma invisible? Después de todo esto, dime, ¿cuántas promesas has hecho sin pensar en las consecuencias? ¿Será que, en algún momento de tu vida, sellaste un compromiso sin medir el peso de tus palabras? El joven de esta historia aprendió de la manera más difícil que las palabras no son solo sonidos lanzados al viento. Tienen fuerza, crean lazos, y algunas pueden incluso traspasar los límites de la muerte. Tal vez nunca hayas hecho un juramento tan profundo como el suyo, pero ¿y esas promesas olvidadas? Ese siempre estaré aquí, que nunca se cumplió. Ese nunca te abandonaré, dicho en el calor del momento. Si hay una lección en esta historia, es que nuestras palabras moldean nuestra realidad, y lo que decimos puede tener consecuencias más allá de lo que imaginamos. ¿Estás honrando tus promesas o creando cadenas invisibles que algún día podrían perseguirte? Si esta historia te hizo reflexionar, imagina cuántas otras lecciones puedes aprender aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue explorando historias que desafían la lógica, emocionan y te hacen ver el mundo de otra manera. Porque algunas verdades solo se descubren cuando miramos más allá de lo visible. ¿Y tú, qué promesa del pasado aún vive en ti?